Era un mediodía sofocante en la vecindad. El sol pegaba de lleno en el patio, y el aire olía a tierra seca y a la eterna humedad del barril. El portón, esa inmensa y pesada puerta de madera y hierro que custodiaba la entrada, había estado dando problemas durante semanas. Sus goznes, viejos y oxidados, chirriaban como un alma en pena cada vez que don Ramón, el profesor Girafales o el mismísimo señor Barriga intentaban abrirla o cerrarla. Don Ramón había prometido a doña Florinda que la arreglaría, pero la promesa era tan vacía como su billetera. Es puro éxito, doña Florinda. Un día de estos, esa cosa se va a caer y va a matar a alguien, había bromeado una mañana, sin saber que sus palabras eran una profecía. El chavo, ajeno al peligro, estaba sentado en su barril. Estaba frustrado porque Kiko no quería jugar a la pelota. Había estado observando la puerta todo el tiempo. Para él, ese portón era la frontera entre su pequeño universo y el mundo incomprensible de afuera. Hoy, el portón estaba abierto, pero no completamente. Estaba inclinado, sujeto por una sola bisagra rota y por el peso de la gravedad. La Chilindrina, en un rincón, preparaba un plan para robarle una manzana a la bruja del 71, Clotilde. El profesor Girafales, con su acostumbrado ramo de rosas, se disponía a entrar, ajustándose su corbata de moño. Con permiso, dijo el profesor, empujando suavemente el portón con el hombro para terminar de abrirlo. El empuje fue la gota que derramó el vaso. Un sonido seco, un crujido de metal fatigado, rompió la calma. El portón, de casi 2 metros de alto y pesado como un coche, se soltó de la última bisagra. No cayó lentamente. Se desplomó con la furia de una guillotina oxidada. El profesor Girafales, por un reflejo, saltó hacia atrás. La puerta se estrelló contra el suelo de cemento del patio. Y justo debajo del centro de la puerta, junto a su barril, estaba el chavo. El golpe fue un trueno. No hubo grito, solo un sonido húmedo y el crujido de algo más que madera y metal. El profesor Girafales dejó caer las rosas. El ramo rodó por el cemento, y el patio se llenó del terror silencioso. El profesor Girafales fue el primero en reaccionar, aunque con un pánico helado. La Chilindrina soltó un alarido de horror que se quedó atascado en el aire. El chavo. Dios mío, el chavo. Gritó el profesor, corriendo hacia el peso muerto del portón. La puerta de madera maciza y herrajes de hierro cubría el abdomen y las piernas del chavo. Su pequeño cuerpo estaba parcialmente oculto, pero su rostro, libre del peso, estaba de un color gris pálido. Los ojos estaban abiertos, fijos en el cielo, sin parpadear. El terror no estaba en los ojos, sino en la ausencia de cualquier movimiento. El profesor Girafales intentó levantarlo. Sus manos agarraron el borde de la puerta, pero el peso era imposible. Don Ramón. Don Ramón, venga. Gritó el profesor. Don Ramón, que estaba fumando en la ventana de su apartamento, asomó la cabeza. Al ver la escena, su cigarrillo se cayó de su boca. Bajó las escaleras de 3 en 3. Chavo. Mi chavo. Don Ramón y el profesor Girafales se agarraron al metal y tiraron con todas sus fuerzas. El portón no se movió, a la cuenta de 3, profesor. 1, 2, 3. Con un esfuerzo que desgarró los viejos músculos de don Ramón, el portón se levantó un palmo. La Chilindrina, con la fuerza de la desesperación, se deslizó y tiró de los brazos del chavo. El cuerpo del chavo estaba flácido, como una muñeca rota. Al retirar la puerta, la imagen fue espantosa. El suelo bajo él no estaba limpio. Una mancha roja y oscura, espesa, se expandía lentamente sobre el cemento, mezclándose con el polvo. Sus piernas estaban en una posición antinatural, y su costado derecho, donde solía estar su cintura, estaba hundido, irreconocible. Llamen a una ambulancia. Rápido. Gritó don Ramón, su voz transformada en un rugido de agonía. Doña Florinda salió, agarrando a Kiko. Kiko, al ver la sangre, vomitó en el patio. Doña Florinda, por primera vez, olvidó su superioridad. Su rostro se llenó de un terror genuino. La bruja del 71, Clotilde, se abalanzó con hierbas y un pañuelo. Mi Ramón. No te preocupes, yo lo curo. Yo lo curo. Pero esto no era un golpe o una fiebre. Era la muerte mecánica. Don Ramón levantó al chavo en sus brazos. El cuerpo del niño se sentía pesado, pero al mismo tiempo vacío.
Un suspiro muy tenue, casi un gemido, salió de la boca del chavo. Aún vivía. El viaje en ambulancia fue una pesadilla borrosa. Don Ramón, con la camisa manchada de sangre del chavo, se aferraba al niño. La Chilindrina iba con ellos, con el rostro mudo de trauma. En el hospital, el chavo fue inmediatamente llevado a emergencias. El doctor Hernández, un cirujano de guardia, examinó rápidamente las lesiones. Impacto de compresión masivo. Trauma cerrado de abdomen, fracturas costales múltiples. Necesita cirugía de inmediato. El chavo había sido aplastado. La puerta, al caer, había comprimido sus órganos internos. No había una herida abierta grande, sino una devastación interna. Sus costillas se habían roto, y los fragmentos habían perforado su hígado y su bazo. Lo peor era la hemorragia interna. El doctor Hernández se dirigió a don Ramón. ¿Usted es el responsable legal? Soy su padre adoptivo, doctor. Es mi culpa. Yo debí arreglar esa puerta. Necesito su consentimiento para la cirugía. La probabilidad de supervivencia es muy baja. Hay daño cerebral por la pérdida de sangre, y tiene un riñón aplastado. Don Ramón firmó, sus manos temblaban. Él no era más que un hombre deudas, y ahora, era el firmante de la sentencia de muerte de un niño. La Chilindrina se sentó en la sala de espera, su mente buscando una explicación. Papi, ¿por qué no grita? Siempre grita. No puede gritar, hija. Su cuerpo está roto. El profesor Girafales y el señor Barriga llegaron. El señor Barriga, con la cara bañada en lágrimas, abrazó a don Ramón. Don Ramón. Es mi culpa. Yo debí haber insistido en que arreglara el portón. La vecindad es mía. La culpa se extendió como una plaga. La bruja del 71, Clotilde, se quedó fuera, en la calle, rezando en voz alta con sus hierbas. La cirugía duró horas. El doctor Hernández salió, exhausto. Sobrevivió al quirófano. Logramos controlar la hemorragia hepática. Pero el daño es catastrófico. Su columna vertebral está fracturada a nivel lumbar. El bazo fue extirpado, y uno de sus riñones está fallando. Está en la UCI. No podemos hacer nada más. Solo esperar. El chavo, conectado a máquinas, yacía inmóvil. La única señal de vida era el lento y rítmico beep de los monitores. El chavo entró en un coma profundo. Los días se convirtieron en un purgatorio silencioso en la unidad de cuidados intensivos. Don Ramón y la Chilindrina no se movían de la sala de espera. La Chilindrina, en su desesperación, intentó el último acto de conexión. Ella tenía un pedazo de queso que le había robado a doña Florinda. Papi, ¿le puedo dar un pedazo? No, Chilindrina. No puede comer. Pero la comida siempre lo cura. Una torta. Don Ramón se acercó a la cama del chavo. El niño, pálido y vendado, parecía una escultura de cera. Don Ramón le tomó la mano. Estaba fría. Chavo. Chavo. Si puedes oírme. Te juro que voy a pagar todos tus gastos. Y voy a arreglar esa puerta. Te juro que voy a... Las palabras murieron en su garganta. El chavo no respondía. El profesor Girafales, con su habitual elegancia, trajo un libro. Se sentó junto a la cama y leyó en voz alta, no un cuento, sino pasajes de física y filosofía. La física dice que toda acción tiene una reacción, chavo. Pero tu accidente fue la única reacción sin sentido. Fue el azar, la crueldad del universo. Pero el azar no consolaba a don Ramón. Kiko y doña Florinda llegaron. Kiko, al ver al chavo, se echó a llorar, un llanto sincero. Chavo. No te vayas. Yo te presto mi balón. Te presto mi gorrito. Doña Florinda se acercó a la cama. Miró el cuerpo roto del niño al que siempre había llamado Chusma. Su desprecio se transformó en una tristeza abrumadora. Don Ramón. No es justo. Yo siempre lo regañé, y ahora. Ahora se va a ir, doña Florinda. Por mi culpa. La bruja del 71, Clotilde, no fue permitida en la UCI. Se quedó en la sala de espera, tejiendo una bufanda. Un regalo de despedida. El doctor Hernández regresó con un diagnóstico final. Su cerebro. Sufrió demasiado. La falta de oxígeno y el trauma. Incluso si despertara, tendría un daño permanente. Paraplegia, fallo renal crónico. Y sigue sin orinar.
El segundo riñón está en las últimas. La muerte no fue rápida. Fue lenta, como un reloj de arena que no se puede voltear. El terror estaba en la espera. El chavo despertó. Fue un milagro breve y doloroso. Sucedió al atardecer, cuando solo don Ramón estaba con él. El niño abrió sus ojos, sus pupilas se movieron lentamente, reconociendo el techo blanco del hospital. Don Ramón se acercó, su corazón latiendo con una esperanza absurda. Chavo. Mi chavo. Estás aquí. El chavo intentó hablar. Su boca se movió, pero no salió sonido. Estaba entubado. Don Ramón llamó a la enfermera. El chavo, con la poca fuerza que tenía, extendió una mano y tocó el rostro de don Ramón. Era un gesto de perdón. La enfermera le dio un tablero para escribir. El chavo, con un esfuerzo sobrehumano, apenas pudo agarrar el lápiz. Escribió una sola letra, una sola sílaba Yan. Luego, el lápiz cayó. Jamón, chavo. ¿Quieres una torta de jamón? El chavo movió la cabeza. No. Don Ramón se desesperó. ¿Jamás? ¿Jamás te vas a ir? El chavo movió la cabeza. No. Finalmente, don Ramón entendió. ¿Es por mí? ¿Me perdonas por la puerta? El chavo movió la cabeza. Sí. Don Ramón se derrumbó sobre la cama. Yo lo hice, chavo. Yo fui. Yo debía haberla arreglado. Pégame. Dame un zape. El chavo intentó levantar la mano, pero no pudo. La Chilindrina entró y vio la escena. Corrió hacia el chavo. Chavo, no te mueras. Yo te compro una pelota. Una torta de jamón. El chavo miró a la Chilindrina. Movió la mano en un intento de caricia, pero no tenía fuerza. En su rostro se dibujó una expresión de profunda tristeza. Era el dolor de dejarla. En ese momento, el doctor Hernández y las enfermeras entraron. Los monitores comenzaron a sonar una alarma frenética. Pérdida de presión arterial. Fallo renal total. Lo estamos perdiendo. Don Ramón fue expulsado de la habitación. Escuchó los gritos de la Chilindrina y el sonido desesperado de los aparatos. La breve luz de la conciencia se había apagado. El chavo había regresado al coma, pero esta vez, más profundo, más oscuro. La vecindad, al recibir la noticia del coma irreversible, se convirtió en un campo de batalla de la culpa y la desesperación. El señor Barriga, consumido por la vergüenza, tomó una decisión radical. Don Ramón. Le perdono la renta. Y voy a vender la vecindad para pagar sus gastos. Es mi deber. No, señor Barriga. No. Es mi castigo. Doña Florinda y el profesor Girafales, en un raro momento de unidad, confrontaron a don Ramón. Es su culpa, don Ramón. Por ser un holgazán. Si hubiera arreglado esa porquería. Gritó doña Florinda, la furia disfrazando su miedo. Doña Florinda. No es el momento. Intentó calmarla el profesor. Claro que es el momento, profesor. Él mató a un niño. Don Ramón, al borde del colapso, no se defendió. Tiene razón, doña Florinda. Soy un asesino. La Chilindrina se quedó en el patio, el único lugar donde podía sentir a el chavo. Ella se sentó en el agujero donde había estado el barril. Chavo. Chavo. ¿Me oyes? ¿Quieres jugar a la rueda? La bruja del 71, Clotilde, se acercó a la Chilindrina. Mi niña, tu padre es un buen hombre. La puerta fue mala. No, Clotilde. Mi papá tenía que arreglarla. Y ahora el chavo se va. La Chilindrina, en un acto de rabia ciega, tomó una piedra y la lanzó contra el muro, justo en el lugar donde el portón había estado sujeto. El doctor Hernández llamó a don Ramón. Los médicos habían decidido suspender el soporte vital. No hay actividad cerebral. La única señal de vida es la máquina. Es hora de dejarlo ir, don Ramón. Sufriría demasiado. Don Ramón sintió que su mundo se hacía pedazos. Tenía que firmar la orden para desconectar a su hijo. ¿Cuánto tiempo le queda? Horas. Minutos. Es solo el corazón artificial. Don Ramón se dirigió al señor Barriga. Señor Barriga, ¿me podría prestar el dinero para la funeraria? Le prometo que le pagaré. En otra vida. El señor Barriga asintió, las lágrimas corriendo por sus gordas mejillas. Él era ahora el financiador de la muerte.
La vecindad, en su desesperación, había encontrado su única unidad en la pena. El dolor del chavo era el cemento que los unía por última vez. Kiko, traumatizado por la visión de la sangre, no había querido volver al hospital. Doña Florinda lo había mantenido alejado, protegiéndolo de la cruda realidad. Pero la Chilindrina, sabiendo que el tiempo se acababa, lo confrontó. Kiko, tienes que ir a verlo. Se va a morir. No quiero, Chilindrina. Me da miedo. Se ve muy feo. Él es tu amigo, Kiko. Tu mejor amigo. Tienes que despedirte. Kiko, impulsado por el miedo a la culpa, aceptó. Fue al hospital, de la mano de Doña Florinda, con su gorrito de marinero impecable. Al entrar en la UCI, Kiko se detuvo. El chavo, conectado a tubos y máquinas, ya no se parecía al niño que molestaba. Parecía una víctima. Kiko se acercó lentamente. Miró a su amigo, que no lo podía ver, no lo podía oír. Chavo. Chavo. Mira mi gorrito nuevo. Te lo presto. Por si quieres jugar. Allá donde vas. Kiko, con la voz ahogada, se quitó el gorro y lo puso suavemente sobre la almohada del chavo. Yo siempre te quise. Y tú siempre me robabas mis juguetes. Pero no importa. Perdóname. Kiko se derrumbó junto a la cama. Doña Florinda lo abrazó. Ya, mi tesoro. Ya. Don Ramón, sentado en un rincón, vio la escena. Era el último acto de inocencia. La rivalidad se había convertido en un amor desesperado. El doctor Hernández regresó, con un grupo de enfermeras. Era el momento. ¿Don Ramón, quiere estar con él? Don Ramón se levantó. Sí. Me quedo con él. ¿Y la Chilindrina? La Chilindrina se aferró a la mano inerte del chavo. No te vayas sin mí, chavo. ¿Quién me va a cuidar? Yo te cuido, hija. Yo te cuido, dijo don Ramón, abrazando a la Chilindrina. El doctor Hernández comenzó a apagar las máquinas. El beat constante se hizo más lento, más espaciado. El corazón del chavo, que había latido por la fuerza de la tecnología, comenzó a fallar. El chavo dio un último jadeo. Un sonido débil, como una burbuja rompiéndose. Y luego, el silencio. El monitor se quedó en una línea plana, infinita. El chavo había muerto. El silencio en la habitación del hospital fue más aterrador que cualquier grito. Don Ramón se quedó de pie, mirando la línea plana del monitor. La Chilindrina soltó la mano del chavo. Su pequeño cuerpo se sentía ahora frío y ajeno. Don Ramón tomó a la Chilindrina en sus brazos. Ya se fue, hija. Ya se fue con su mamá, ¿y qué vamos a hacer ahora, papi? Vamos a casa. Dejaron el hospital en un coche prestado. El viaje de vuelta a la vecindad fue un regreso al vacío. En el patio, la vecindad estaba iluminada por una sola vela que la bruja del 71 había encendido. El señor Barriga, el profesor Girafales, doña Florinda y la bruja del 71 esperaban, con los rostros llenos de lágrimas. El señor Barriga se acercó a don Ramón. Don Ramón. Lo siento. He perdido a un inquilino. Y a un amigo. Yo lo maté, señor Barriga. No, don Ramón. La fatalidad lo hizo. La Chilindrina corrió hacia el barril, el viejo agujero en la pared. Se sentó allí, llorando. Doña Florinda se acercó a don Ramón. Don Ramón. Tiene que ser fuerte. Por la Chilindrina. No tengo fuerzas, doña Florinda. Ya no tengo nada. La bruja del 71 le entregó la bufanda que había tejido. Era de lana roja y amarilla. Tenga, don Ramón. Para que no olvide el calor. Don Ramón se puso la bufanda. Era un peso terrible, un recuerdo constante. El funeral fue al día siguiente. La vecindad entera asistió, todos vestidos de negro. Don Ramón no lloró. Solo miraba el pequeño ataúd blanco. Al regresar del cementerio, don Ramón se encontró con la pesada puerta de hierro y madera, el portón. Estaba en el suelo, tal como había caído, esperando ser retirado. Don Ramón, el señor Barriga pagó para que se lo llevaran y pusieran una puerta nueva, dijo el profesor Girafales. No. No se lo van a llevar. ¿Por qué, don Ramón? Porque es mi castigo. Don Ramón se negó a que el portón fuera retirado. La pesada puerta se quedó en el suelo del patio, un monumento oxidado a la muerte accidental.
El señor Barriga, suplicó don Ramón. Tengo que arreglar la entrada. Nadie puede entrar ni salir bien. Nadie tiene que entrar ni salir, señor Barriga. El chavo ya no va a volver a entrar. Y yo no voy a volver a salir. Don Ramón se instaló en el patio, al lado del portón. Se sentó en la banca, fumando, mirando el agujero en el suelo donde había estado el barril. La Chilindrina, en un acto de devoción, cubrió el portón con flores y dibujos. Se convirtió en el altar del chavo. El profesor Girafales intentó razonar con él. Don Ramón, este no es el camino. Tiene que soltar el pasado. El pasado está aquí, profesor. Y yo lo maté. Don Ramón desarrolló una obsesión malsana por el portón. Lo limpiaba con un trapo, quitándole el óxido, puliendo la madera. Era su penitencia. La bruja del 71 le preparaba café y lo dejaba en la banca. Ella era la única que entendía la naturaleza de su culpa. Ramón, la muerte no fue culpa tuya. Sí lo fue, Clotilde. Yo no tenía dinero para arreglarla. Yo soy un inútil. La vecindad se convirtió en un lugar de miseria. Las risas se habían extinguido. Kiko no jugaba con su pelota, solo se sentaba en su puerta, mirando el portón. Doña Florinda no cocinaba. El silencio era total. El miedo y el terror se habían instalado. No era el miedo a los fantasmas, sino el miedo al azar, a la fatalidad que podía destruir sus vidas en un instante. Un día, la Chilindrina se acercó a don Ramón. «Papi, ¿me vas a dejar también?» «Nunca, hija. Nunca». Pero don Ramón se sentía morir. El peso del portón no estaba sobre el chavo, sino sobre su propio corazón. Su salud se deterioró. La tristeza se convirtió en enfermedad física. El señor Barriga, en un último esfuerzo, trajo una grúa. «Voy a quitar esa puerta, don Ramón. Ya basta». Don Ramón se interpuso. «Si la quita, señor Barriga, no le pago la renta de aquí hasta que me muera». El señor Barriga se retiró. No podía luchar contra la voluntad de un hombre roto. El portón se quedó. La Navidad llegó a la vecindad, pero sin alegría. Solo frío y silencio. La Chilindrina, con ayuda de la bruja del 71, preparó una cena pequeña y triste. Todos estaban allí, menos el chavo. En la cena, la Chilindrina rompió el silencio. «Papi. El chavo nos odia». «¿Por qué dices eso, Chilindrina?» «Porque no le pusimos una lápida». Don Ramón se sintió culpable. Había gastado todo en la funeraria. Al día siguiente, don Ramón despertó y vio algo horrible. El portón, el monumento de fierro, se había movido ligeramente. Estaba ahora más cerca de su apartamento. Don Ramón pensó que era el viento, o su imaginación. Pero al día siguiente, se había movido de nuevo. Lentamente, inexorablemente, el portón se estaba arrastrando hacia su puerta. Don Ramón se aterrorizó. «Profesor. El portón se está moviendo». «Don Ramón, es el asentamiento de la tierra. La vecindad es vieja». «No, profesor. Es la venganza del chavo. Viene por mí». Don Ramón se encerró en su apartamento. Pero el portón se movía. Cada noche, se acercaba a su puerta. La Chilindrina lo vio. «Papi, el chavo quiere que lo acompañes». El terror psicológico de don Ramón alcanzó su punto máximo. Él no podía escapar de su castigo. Una noche, don Ramón salió de su apartamento. Se paró frente al portón. El fierro estaba frío y húmedo. «Aquí estoy, chavo. Ya no me voy a esconder». Don Ramón se acostó junto al portón. Abrazó la pesada puerta de hierro. La bruja del 71 salió y lo vio. Intentó levantarlo. «Ramón. Venga para acá». «No, Clotilde. Tengo que pagar». Don Ramón se quedó allí, en la noche fría, al lado del monumento de fierro. La Chilindrina salió y se sentó junto a él, con la bufanda en sus manos. «Ya no tengas frío, papi». El terror final no fue la muerte, sino la inmensa soledad de la vecindad. A la mañana siguiente, el profesor Girafales encontró a don Ramón. Estaba acostado junto al portón. La Chilindrina dormía a su lado, la bufanda sobre el rostro de su padre. El profesor Girafales tocó a don Ramón. Estaba frío. «Dios mío. Don Ramón». La Chilindrina despertó. «Papi, ¿qué te pasa? ¿Te duele?»
Ya no le duele nada, Chilindrina. Se fue con el chavo. La Chilindrina se puso de pie. Se acercó al portón. Lo tocó. Y luego, gritó. Un grito que no era de tristeza, sino de furia. Maldito portón. Tú me los quitaste. El señor Barriga y doña Florinda salieron, aterrorizados. Se murió don Ramón. Gritó el profesor Girafales. La Chilindrina se quedó sola con los dos cuerpos. El chavo, enterrado. Don Ramón, muerto al lado del arma del crimen. La Chilindrina no lloró por don Ramón. Lloró por la soledad. El señor Barriga pagó el funeral de don Ramón, el último acto de su agonía. La Chilindrina se quedó sola en el apartamento. El portón se quedó en el patio. Un mes después, el profesor Girafales se fue. Doña Florinda y Kiko se fueron. La bruja del 71 se fue. La vecindad se quedó vacía, solo con el portón en el suelo y el barril sin fondo. La Chilindrina, la última habitante, se sentó en el agujero del barril. Ella era la última guardiana del terror. Una noche, la Chilindrina salió. Con una linterna, se acercó al portón. Había algo escrito en el fierro, en el óxido. No fue sin querer queriendo. Era la última confesión, el mensaje final del chavo. La Chilindrina se echó a reír, una risa histérica y rota. Ella se quedó en la vecindad, esperando que el señor Barriga viniera a cobrar la renta. Esperando el sonido del portón. Pero el portón estaba muerto, inerte, y la vecindad era ahora su tumba. El terror no fue el accidente, sino la eterna soledad que dejó. Los años pasaron. La vecindad se convirtió en una ruina. El portón, aún en el suelo, se cubrió de maleza y más óxido. La Chilindrina se quedó allí, una mujer joven atrapada en la mente de la niña. Vivía de lo que encontraba. Seguía sentándose en el agujero del barril. Su única compañía era el portón. Ella le hablaba, lo limpiaba. Para ella, el portón era la tumba de su familia. El señor Barriga, ya un anciano, regresó un día. Vio la ruina, y a la Chilindrina, envejecida por la tristeza. Chilindrina. ¿Qué haces aquí? Espero la renta, señor Barriga. Mi papá va a pagar. Tu papá se fue, Chilindrina. ¿Y el chavo? No, señor Barriga. Están aquí. En el portón. El señor Barriga no pudo soportarlo. Se retiró, llorando. La Chilindrina se quedó sola. En su mente enferma, revivía los momentos felices. Jugaba a la rueda con un Kiko invisible, recibía un zape de un don Ramón fantasma. El final llegó una noche de tormenta. El viento aullaba, y la lluvia caía sobre el portón. La Chilindrina se acercó a la puerta caída. Se acostó sobre el fierro frío, abrazándolo. Ya no me voy a ir, chavo. Ya no me voy a ir, papi. Al amanecer, la Chilindrina fue encontrada. Había muerto de frío y de inanición, abrazando el portón. La historia de la vecindad terminó. El portón, que había sido el arma de la fatalidad, se convirtió en el lecho de muerte de la última habitante. Cuando el equipo de demolición llegó, encontraron el portón, el barril sin fondo y la única inscripción en la pared, escrita por don Ramón antes de morir. Aquí vivía la gente más chusma del mundo. Y se amaban. La vecindad fue demolida. La tierra fue limpiada. Solo el recuerdo del chirrido oxidado del portón, el golpe sordo, y el terror del silencio quedaron en el lugar donde alguna vez existió la risa más pura. La tragedia no fue el accidente, sino la destrucción total de la inocencia y el amor por una fatalidad estúpida y evitable.